Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más a mi espacio. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Mert Ramazan Demir confesó algo que dejó a todos sorprendidos, y sí, tiene que ver con Afra Sarayoğlu. La noticia comenzó a circular en los medios turcos, pero rápidamente llegó a todas partes. Mert Ramazan Demir, conocido por su papel en exitosas series y por su gran carisma frente a las cámaras, reveló en una entrevista algo inesperado: Afra y yo estábamos hablando seriamente de matrimonio, era un plan real. Estas palabras no solo generaron titulares, sino que también encendieron las redes sociales. Muchos seguidores de la pareja comenzaron a comentar con entusiasmo, sorpresa e incluso con algunas críticas. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Por qué ahora? Según fuentes cercanas, Mert y Afra habían estado viviendo una relación intensa y muy mediática. Aunque ambos intentaban mantener cierta discreción, era imposible ocultar la química que transmitían en cada aparición pública. Durante meses, los rumores de boda habían sido tema constante, pero nunca hubo una confirmación oficial, hasta ahora. La declaración de Mert llegó como una bomba: yo realmente pensaba dar ese paso, lo hablábamos mucho, imaginábamos nuestra vida juntos, aseguró el actor, dejando a todos con la boca abierta. Por su parte, Afra Sarayoğlu no tardó en reaccionar. Durante un evento, los periodistas le preguntaron sobre estas declaraciones y ella, con una sonrisa nerviosa, respondió: sí, Mert y yo tuvimos conversaciones profundas sobre nuestro futuro. Él es una persona muy especial para mí. Aunque no quiso entrar en demasiados detalles, sus palabras confirmaron lo que hasta ahora había sido solo especulación. Las redes se llenaron de mensajes de fanáticas que siguen cada paso de Afra y Mert. Una usuaria escribió: siempre soñé con verlos casados, son la pareja perfecta. Otra, sin embargo, comentó: me sorprende que lo diga ahora, ¿qué habrá detrás de esta confesión? Y es que la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿por qué Mert decidió hablar justo en este momento? Algunos periodistas señalan que Mert quiso ser completamente sincero con sus fans, mostrando un lado más íntimo de su vida. No quiero ocultar nada, quiero que sepan que lo nuestro fue real, que lo que vivimos no fue una simple historia para la prensa, dijo él en otro fragmento de la entrevista. Estas palabras dieron un toque aún más humano a la confesión, mostrando que detrás de la fama también existen sentimientos y sueños como los de cualquiera. Los amigos cercanos a la pareja han declarado que los planes de matrimonio llegaron a ser muy concretos, incluso se habrían visto lugares para una posible ceremonia íntima. Aunque no llegaron a concretarlo, el hecho de que ambos lo tuvieran tan presente demuestra la seriedad de su relación. Una amiga de Afra comentó en privado: ellos realmente estaban muy enamorados, se apoyaban en todo momento, pero como en todas las relaciones, hubo desafíos. Los rumores crecieron aún más cuando algunos portales comenzaron a publicar supuestas fotografías de la pareja en momentos muy íntimos, lejos de los reflectores. Estas imágenes, aunque no fueron confirmadas, reforzaron la idea de que el vínculo entre Mert y Afra era mucho más sólido de lo que ambos habían querido mostrar. La prensa turca no tardó en convertirlos en portada, señalándolos como la pareja dorada de la televisión. A pesar de toda la atención mediática, personas cercanas insisten en que Mert y Afra intentaban construir una relación genuina, basada en el respeto y la complicidad. No era solo un romance pasajero, declaró un productor que trabajó con ellos. Se cuidaban, se escuchaban, y se notaba que había un proyecto de vida compartido. Lo que más sorprende es el timing de la confesión.
Algunos analistas del mundo del espectáculo creen que Mert eligió este momento porque quería liberarse de las especulaciones y dejar en claro que lo suyo con Afra no fue simplemente una estrategia publicitaria. Otros, en cambio, sostienen que pudo ser una forma de cerrar un ciclo personal y profesional, ya que ambos se encuentran en etapas de sus carreras donde buscan nuevos horizontes. La reacción de los fans no se detuvo en comentarios aislados. En Twitter, hashtags como #Mertiafra o #La boda que no fue se convirtieron en tendencia durante varios días. Miles de usuarios compartieron memes, videos de entrevistas pasadas y hasta ediciones de fotos imaginando cómo habría sido la boda. Una usuaria publicó: aunque nunca se casen, ellos ya son parte de nuestra historia como espectadores. Crecimos con su amor en pantalla y fuera de ella. Mientras tanto, Afra ha mantenido una postura más reservada, aunque dejó entrever que guarda un cariño inmenso por Mert. Lo que vivimos siempre quedará en mi corazón, y pase lo que pase, él siempre tendrá un lugar especial en mi vida, confesó en una entrevista breve, dejando a más de uno conmovido. Sus palabras parecían cerrar una etapa, pero también abrir la puerta a una relación que, aunque no se concretó en matrimonio, dejó huella. En el ámbito profesional, tanto Mert como Afra siguen cosechando éxitos. Él se encuentra grabando un nuevo proyecto internacional, mientras que ella ha sido invitada a festivales de cine en Europa. Curiosamente, en varias ocasiones han coincidido en eventos y, según los testigos, el respeto y la cordialidad siempre han estado presentes, lo que demuestra que, más allá de todo, lograron mantener una relación madura. La historia de Mert y Afra no es solo la de una pareja mediática, es un recordatorio de que las figuras públicas también enfrentan dilemas personales, sueños y desilusiones como cualquier persona. Tal vez por eso la confesión causó tanto impacto, porque mostró a un actor en su faceta más humana, reconociendo que estuvo a punto de dar uno de los pasos más importantes de su vida. Hoy, la gran incógnita sigue siendo si en algún momento habrá una reconciliación o si cada uno seguirá su camino. Los fans, sin duda, no pierden la esperanza de volver a verlos juntos, ya sea en la vida real o en una nueva producción televisiva. Mientras tanto, lo cierto es que esta confesión quedará marcada como uno de los momentos más comentados del espectáculo turco en los últimos años. Y como suele suceder con este tipo de historias, el tiempo será quien tenga la última palabra. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan de esta sorprendente confesión? ¿Creen que Mert y Afra aún puedan retomar esos planes? Me encantaría leer sus comentarios, así que no olviden dejar su opinión abajo. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias. Nos vemos en el próximo video.